El cielo se oscurecía lentamente sobre Jerusalén, como si la creación misma estuviera reaccionando a lo que estaba a punto de suceder. No era una tarde común. El viento soplaba con una intensidad extraña, levantando polvo y susurros entre la multitud. Había tensión en el aire, una tensión que no podía explicarse solo con palabras humanas. Porque ese día, no solo se estaba ejecutando a un hombre. Ese día, el cielo y la tierra estaban siendo testigos de un sacrificio que cambiaría la historia para siempre. La colina del Gólgota estaba llena. Algunos observaban con morbo, otros con indiferencia, y unos pocos, con el corazón completamente destrozado. Entre ellos, estaba María Magdalena. No como espectadora distante, sino como alguien cuya alma estaba siendo atravesada junto con cada golpe que había recibido aquel cuerpo que ahora colgaba en la cruz. Sus ojos no podían apartarse de él. No después de lo que había vivido. No después de lo que él había hecho por ella. Porque María no estaba viendo a un condenado. Estaba viendo a su Salvador. El mismo que la había encontrado cuando nadie más lo hizo, el mismo que la había restaurado cuando todos la habían rechazado, el mismo que había traído luz a la oscuridad que la consumía. Y ahora, ese mismo hombre estaba siendo destruido frente a sus ojos. Los clavos atravesaban no solo carne, sino el corazón de quienes realmente entendían quién era él. Cada golpe del martillo resonaba como un eco eterno en el alma de María. No era solo dolor físico lo que presenciaba. Era algo más profundo, algo espiritual. Era como si cada golpe también intentara borrar el propósito que había sido revelado en aquel primer encuentro. Pero María no se movió. No huyó. No se escondió. Se quedó. Mientras muchos de los discípulos desaparecían en el miedo, María permanecía firme en medio del caos. No porque no sintiera miedo, sino porque el amor que había experimentado era más fuerte que cualquier temor. El viento soplaba con más fuerza a medida que las horas avanzaban, como si la creación misma no pudiera permanecer en calma ante lo que estaba ocurriendo. El cielo comenzaba a oscurecerse de una manera antinatural, y la multitud, que antes gritaba con furia, ahora parecía inquieta, incómoda, como si algo dentro de ellos reconociera que estaban presenciando algo que no comprendían completamente. María Magdalena permanecía allí, inmóvil, con los ojos fijos en Jesús, absorbiendo cada instante como si su alma supiera que esos segundos serían los más importantes de su vida. El dolor no solo estaba frente a ella, estaba dentro de ella. Cada respiración de Jesús se sentía como una lucha, como un eco que atravesaba el pecho de María. Y sin embargo, en medio de esa escena desgarradora, había algo que no podía ignorar. Había una calma extraña en él, una paz que no coincidía con la brutalidad del momento. Era como si, a pesar del sufrimiento físico, él estuviera completamente consciente de algo mayor, algo eterno, algo que iba más allá de la cruz. María lo observaba intentando entender, intentando sostener en su mente todo lo que había vivido con él. Los milagros, las palabras, las miradas, las enseñanzas. Todo parecía acumularse en su interior como piezas de un rompecabezas que aún no encajaban por completo. Pero en lo profundo de su espíritu, sabía que nada de esto era en vano, que incluso ese momento, el más oscuro, tenía un propósito que aún no podía ver. Fue entonces cuando Jesús volvió a mirarla. No fue una mirada débil ni de derrota, sino una mirada de reconocimiento, como si en medio del caos él estuviera confirmando algo que solo ella podía entender. María dio un paso más cerca, ignorando el miedo y las miradas, porque cuando el alma reconoce un momento sagrado, nada más importa. Y fue en ese acercamiento donde el susurro volvió a ocurrir, esta vez más profundo, más claro, más definitivo. No temas lo que estás viendo. Las palabras no eran largas, pero llevaban un peso que no podía explicarse. No eran solo consuelo, eran dirección, eran preparación. Esto no es el final. María Magdalena sintió como esas palabras rompían la lógica de todo lo que estaba ocurriendo frente a ella. Porque todo indicaba lo contrario, pero él hablaba desde otra verdad, una que no dependía de lo visible. El cielo se oscureció aún más y la tierra tembló ligeramente bajo sus pies. El ambiente cambió como si la creación estuviera respondiendo a algo invisible. María cayó de rodillas nuevamente, no por debilidad, sino por la intensidad del momento. Y en medio del dolor, él la miró,
nuevamente. Sus ojos se encontraron una vez más. Como aquel primer día. Pero esta vez, todo era diferente. El cuerpo de Jesús estaba debilitado. Cada respiración era una lucha. Pero aún en ese estado, su mirada no perdió claridad. Y fue entonces, cuando ocurrió algo que casi nadie notó. Jesús se inclinó ligeramente y le susurró a María. No fue un discurso. Fue un susurro. Un mensaje directo. Personal. Recuerda quién eres ahora, no era solo una frase. Era una activación. Lo que comenzó en ti no termina hoy, no te aferres al dolor, aférrate a la verdad, diles que la luz no muere. María no respondió. No podía. Pero en su interior, algo se encendió. Ese susurro no fue solo consuelo. Fue asignación. En ese instante comprendió que ese susurro no era solo para ese momento, sino para lo que vendría después, para los días de silencio, para la confusión, para la duda. Y en ese último instante, cuando el cielo parecía haberse rendido al silencio, el susurro permaneció más fuerte que cualquier grito. Porque no todas las palabras están destinadas a ser escuchadas por multitudes, algunas son sembradas en un alma para cambiar la historia desde adentro. María no solo presenció la cruz, ella recibió un mensaje que la sostendría cuando el mundo entero colapsará a su alrededor. Y mientras otros vieron muerte, ella comenzó a entender que estaba presenciando el inicio de algo que nadie podría detener. Jesús estaba sembrando algo en ella, algo que iba a sostenerla cuando todo lo demás fallara. Y mientras el último aliento se acercaba, María dejó de ver solo el sufrimiento y comenzó a percibir el propósito. El susurro quedó grabado en su alma como una verdad permanente. Y ese susurro sería lo que la sostendría cuando todo lo demás fallara. Y días después, sería ella quien anunciaría que él había resucitado. Ese día en la cruz, no solo hubo muerte. Hubo propósito. Tal vez hoy estás en tu propio Gólgota. Pero incluso en el momento más oscuro, Dios sigue hablando. Porque lo que parece el final, puede ser solo el comienzo. Ese susurro no terminó en el Gólgota, continuó vivo en cada paso que ella dio después. Porque hay verdades que no se escriben en piedra, se graban en el espíritu y se revelan con el tiempo. Y tal vez hoy, ese mismo susurro sigue existiendo, esperando que alguien más, en medio del caos, decida escucharlo. Porque cuando el susurro viene del cielo, no necesita volumen para tener poder. Porque lo que comienza en silencio, muchas veces es lo que termina transformando al mundo. Y porque aquel día en la cruz, no fue el fin de una voz, fue el comienzo de un mensaje que jamás podrá ser silenciado. Ningún hombre, religión, gobierno, ideología. Por absolutamente nadie. En el momento más oscuro, la verdad nunca deja de hablar. Jesús siempre será nuestro único Salvador. Y lo que fue susurrado en la cruz, aún resuena en cada corazón dispuesto a escuchar. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Porque conocer la verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es lo que decides hacer después de conocerla. Si esta historia removió algo dentro de ti, si despertó dudas, emociones o incluso incomodidad, entonces este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Las verdades incómodas no llegan a oídos distraídos. Llegan a corazones listos. En este canal no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a cuestionar. Venimos a profundizar. Venimos a mirar más allá del relato superficial. Porque la fe no es frágil. La fe verdadera resiste preguntas. Resiste la historia. Resiste la investigación. Y cuando resiste, se fortalece. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar algo diferente. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias que muchos evitan contar. Y déjame en los comentarios lo que tú piensas, porque aquí la conversación no termina, apenas comienza. Recuerda esto, la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser buscada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, gracias por quedarte hasta el final y gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.